La música enferma. Nuestro máximo empeño en el arte de fracasar. El otro día me hizo acuerdo cuando publicaba algo de Delight, el amigo Tosano ahí en... ¿Dónde es que tocaba? En Brasil, no sé dónde. ¿Siguen existiendo? No, pero esta puta madre. Bueno, volvemos a Ucrania. Me encanta porque Diego te saca totalmente te saca de clima, del pesimismo y te vuelve a enfocar nuevamente en lo que importa, que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Felicidad que cada día está más comprometida en Ucrania. Nosotros el 18 de abril en el programa de inicio de la segunda temporada de LME, en el programa de inicio de la segunda temporada de La Música Enferma, estuvimos haciendo un repaso sobre la situación ucraniana desde la revuelta, desde los antecedentes a la revuelta en Kiev en los primeros días, en los primeros 2 meses, en enero y febrero de 2014, hasta la separación, hasta la secesión de Crimea que se dio en los primeros días de abril de 2014. Bien, la situación en Ucrania ha empeorado sensiblemente en las últimas semanas. Estuvimos con el tema de Ucrania sobre la mesa, quieto en estos últimos 15 días, y llega el momento de actualizarnos diciéndonos que ya son 11 las ciudades del este de Ucrania, las ciudades prorrusas del este de Ucrania, que están fuera de control, absolutamente secesionadas del gobierno de Kiev, y pidiendo a gritos su incorporación en diferentes estatutos o de diferentes maneras al gobierno de la Federación Rusa. No solamente Donetsk y Lugansk están fuera de control, sino que también hay permanentes incidentes en Yarkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Lo era Crimea, ahora ya no lo era Sebastopol en Crimea, ahora ya no es parte de Ucrania. El Estado ucraniano no ha podido retomar mano militar el control de esas ciudades ante la incómoda duda de esos 45.000 efectivos rusos que están del otro lado de la frontera esperando una orden que se especula que en cualquier momento llegará para hacer contacto este ejército de la Federación Rusa con estos rebeldes, con estos separatistas que están instalados a estas horas en 11 ciudades del este de Ucrania. Hoy ha sido un día muy intenso en esa zona del mundo y en Europa también, porque después de dudas iniciales y después de un compás de espera muy marcado por parte del gobierno de Kiev, se ha decidido encabezar una operación militar para recuperar para el gobierno ucranio estas ciudades que han sido, que están alzadas contra el gobierno de Ucrania. Obama pide medidas más fuertes permanentemente, va subiendo el tono lentamente en esta escalada que tiene a Europa en estos momentos en vilo, y que tiene una postura de Bruselas bastante equívoca entre un Londres y un París y una Varsovia que piden enérgicas medidas contra Rusia, más de las que ha aplicado la Unión Europea en estas últimas semanas, y un Berlín que trata de frenar la escalada lo más que pueda. Hoy, hubieron ya muertos, derribos de helicópteros, incendios. Odessa también está levantada. Las manifestaciones y la toma de lugares claves en todo el este de Ucrania se han instalado, y virtualmente Ucrania se encuentra en un proceso de descomposición territorial. ¿Cómo es el tema de la plata ahí? O sea, porque cuando toman postura los países, porque están metidos, o sea, algo quieren de ahí. No,
no es que No hay nada, nadie puso plata. No, a ver. Ninguna empresa, nada de adentro, no. Todo surge como lo estuvimos conversando en el programa del 18 de abril, cuando presentamos nuestro último informe sobre la situación Ucrania, perdón. Todo surge de fronteras que no respetaron la etnicidad de los pobladores allí en el final de la Segunda Guerra Mundial. Quedando un país con dos etnias muy marcadas, una etnia ucraniana de origen báltico, de origen también escandinavo, con otra, y de origen eslavo, completamente diferente a las etnias rusas que están en la zona este de Ucrania, en territorios que secularmente pertenecieron a la Rusia zarista. Ucrania también. La gran Rusia, la madre Rusia. No, pero ponele, como ejemplo, ¿no? O sea, veamos como ejemplo. Sí, si esto llegara a pasar, lo que está pasando ahora, ¿no? Bien sería válido lo de Palestina e Israel. Sí, no es un pero además conflicto. Los repartidores Claro, vienen de esa época, digo. no es un conflicto tan, no te voy a decir extremo, sino que tiene características diferentes y se enmarca también dentro de una espacialidad territorial distinta. La situación es así. La Ucrania que nosotros hoy conocemos o que conocíamos, porque virtualmente ya ha dejado de ser así, fue delimitada en sus fronteras políticas por el gobierno soviético de Khrushchev en la década de los 60, cuando comienza el proceso de descomposición de la Unión Soviética, 30 y algo de años más tarde. Ucrania queda con la integralidad territorial que tenía cuando era una república socialista soviética más. Exacto. Entonces eso quedó dentro del Estado ucraniano un componente de un 60%. O sea que lo que podemos decir es que, perdona la interrupción, Dale. es que Ucrania, su integridad territorial se forma durante el gobierno soviético, dentro de esa lógica que podía tener Moscú, de que al fin de cuentas es parte también de lo mismo. Es todo lo mismo, pero todo lo mismo. Ucrania tradicionalmente ha estado bajo dos órbitas. Una órbita en la cual Ucrania estuvo inserta por casi 300, 400 años, y mire lo forzado que me tengo que ir hacia atrás, es la Ucrania integrante formal del Gran Ducado de Lituania o de la República de las Dos Naciones, que fue una entidad poderosísima que funcionó durante la Alta Edad Media y todo el Renacimiento, casi llegando a la Edad Moderna, que la componían el Gran Ducado de Lituania, con capital en Kaunas, y el Estado polaco. Y el Reino de Polonia. El Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania conformaron una entidad política única bajo un sistema de república de nobles muy peculiar, una cosa muy, muy interesante, que tenía a la actual Ucrania kilómetros cuadrados más, kilómetros cuadrados menos bajo su órbita. Y todo esto es antes del ascenso, del proceso de expansión del Imperio Ruso, que justamente comienza y coincide con la caída del Ducado de Lituania y del Reino de Polonia. En esa marcha al sur que comienza el Principado de Rus, con sede en Novgorod, antes de que comenzase, antes de que se hablase de Moscú como capital, y mucho antes de que se hablase de San Petersburgo como segunda capital. En esa marcha al sur, paulatinamente Ucrania y otras zonas también del este europeo, del sur de Rusia, fueron quedando bajo el imperio de los zares en un proceso que llevó cerca de 300 y pico, 400 años. Esa Ucrania
dentro de la corona zarista y dentro también de la Revolución Soviética, con una guerra inmersa en la guerra civil de la década del 20 en la Unión Soviética, con un baño de sangre espantoso que ocurre en Ucrania por parte del Ejército Rojo a los habitantes de una Ucrania que mitad estaba planteándose una experiencia anarquista a través de la Magnovia, mitad estaba planteándose una experiencia contrarrevolucionaria a través del general Alexander Kerensky y de los rusos blancos o de los cosacos blancos, queda bajo puño de hierro durante los 70 años de la era soviética. En el 90 se va todo al demonio, Ucrania recobra la independencia y queda con el trazado de fronteras políticas que tenía arbitrariamente dado en la era soviética, por Moscú. Entonces, ahora, Yanukovych, la política ucraniana desde la década del 90 hasta la caída de Yanukovych siempre estuvo orientada por sus distintos presidentes, por sus distintos primeros ministros, estuvo orientada a Moscú. Cero drama, ningún problema. Ahora. Mira las cosas. Ayer me miré un documental de la Coca-Cola versus Pepsi, ¿no? A ver. Bueno, 5 a la barrera. 5 a la barrera. No, y vos sabés que. No me digas. Cuando arranca a caer, la movida en el 72, el que logra el monopolio por 10 años fue la Pepsi Cola. Hubo una guerra de marcas. ¿En dónde? En Rusia. En Rusia. Entró Pepsi primero. Pintó Pepsi con monopolio, o sea, y después, 10 años después llega de Coca-Cola. Por eso le preguntaba tema negocio, porque vio todos esos temas. Usted siempre burbujeante, Rizzo. Mire, de negocio ya le voy a cantar la. Claro, o sea, tampoco la referencia de Richard Nixon. Richard Nixon le sacó el monopolio a la Pepsi en Rusia, el FMI le aprobó por 2 años un paquete de 17 mil millones de dólares para el fortalecimiento económico de Ucrania. Primera cosa de ese entramado económico que también es parte de las lecturas de este conflicto. Rusia, a su vez, retira todas las prebendas económicas y retira también los 25 mil millones de dólares que le había prometido a Yanukovych en una Ucrania que antes de que empezase todo este sarao con Rusia estaba pasando problemas económicos gravísimos. Esa lectura de los problemas económicos graves que estaba pasando Ucrania fue también uno de los detonantes de la crisis que acaba también con Yanukovych, en ese entendido de los ucranios de poder optar sobre a qué dirección orientaban su economía, si a una integración con la Unión Europea o a un acercamiento más estrecho aún de las relaciones carnales, por no decir opresivas, que históricamente tuvieron con Moscú o con San Petersburgo. Uno nunca sabe muy bien, nunca uno logró quitarse de la cabeza esa ambigüedad de la capital de los soviets, Moscú, y la capital de la Federación Rusa, San Petersburgo. Exactamente. Y un poco para ir redondeando, porque el tiempo es tirano, como suele ocurrir en nuestro programa. Ya estamos a punto de arribar a las 23 horas, se supone que es la hora de finalización de este programa. Le damos un pelito. Pero vamos a dar un pelito más si tenemos para hablar de Italia. La música enferma se tenemos sabe que irnos al living después, que tenemos algo que ustedes no se van a imaginar. Pero un poco redondeando, Michelle. Ucrania que está siendo avasallada, quizás sea el término, por parte de Moscú, en una situación ¿De qué lado estábamos nosotros? Espera un poquito. En una situación de indefensión absoluta, ¿no? Porque es así. Rusia, además, como ya de alguna manera lo estuvo diciendo Michelle en esa cronología realmente sorprendente, una verdadera clase de historia. Gracias. Tengo mis momentos. Llegamos a la conclusión de que entonces Ucrania pierde la península de Crimea, la mítica península de Crimea, que ha pasado a ser parte de la soberanía rusa,
está haciendo también de alguna manera... ¿Es otra Bolivia sin salida al mar? ¿Es otra Bolivia sin salida al mar? No, la sigue teniendo. Todavía la tiene, pero no en su enclave fundamental, que era el de Crimea. Está perdiendo su... algunas, no sé si las está perdiendo, pero está habiendo un acto de desafío muy grande de los gobiernos de las provincias. No sé si son provincias exactamente. Algunas son provincias, otras son ciudades enmarcadas dentro de provincias que no todavía se han expedido al respecto de eso. Todo eso en el este de Ucrania, en la zona limítrofe con Rusia. ¿Qué se puede esperar, Michelle, en las próximas horas? Porque ha sido súper dinámico todo lo que está pasando en esa zona. ¿Qué es lo que se puede esperar? Si no existe una posición fuerte, si no existe una posición fuerte por parte de la Unión Europea o de los Estados Unidos, si no existe una oposición fuerte, clara, categórica, que incluso puede también contemplar el envío de tropas a la zona por parte de la OTAN, este proceso de descomposición de la integridad territorial de Ucrania va a continuar y va a terminar con la incorporación de todos los enclaves prorrusos o de mayoría rusa o esos enclaves que San Petersburgo considere que tienen una mayoría rusa a la Federación Rusa. Este proceso es absolutamente irrevertible. Ucrania no lo puede frenar por sí misma, solamente puede frenarlo desde una intervención categórica por parte de una Europa y de una Estados Unidos que en diferentes grados de discurso todavía no se atreven a dar el paso para frenar este proceso que continúa cada vez más acelerado, cada vez más dinámico y que tiene a Europa al borde de una situación militar como hace muchas décadas no se vivía. Y bueno, como pregunta sin respuesta, me animo a decir si el mundo está preparado, si la comunidad internacional está preparado para una guerra global. No quiero ni siquiera pensar en eso y tampoco creo que eso suceda. Aquí lo que se hace es coquetear con la escalada del conflicto. Es la famosa guerra de nervios y del saber quién va a ser el último que puede hacer la apuesta más fuerte. ¿Quién el que se compromete más es el que termina perdiendo generalmente en esto. Un conflicto de magnitud global no es querido por ninguna de las partes en este contencioso. Todo esto de Ucrania está inscripto, está enmarcado dentro de un concepto acuñado recientemente por los analistas de política internacional que se llaman guerra de baja intensidad. Esas guerras que no se declaran desde la movilización general de un país o de un bloque de países contra otro. Es muy poco probable que este conflicto de Ucrania pueda degenerar en un conflicto